Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, defensora. Buenas tardes. Un saludo afectuoso a las personas de la Defensoría, a los habitantes, a los equipos que la acompañan. Defensora, me agrada mucho que haya iniciado su intervención con el ejemplo de Rosita enfatizando la multidimensionalidad de sus exclusiones y su discriminación, es decir, una mujer cruzada por diferentes factores de discriminación. Me agrada porque en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas, y bueno, muy frecuentemente lo estamos viendo en la discusión pública nacional, una falsa dicotomía entre derechos, una falsa competencia entre derechos, como si defender unos derechos o participar del avance de algunos derechos fuera una negación de otros derechos. Y usted en este ejemplo lo manifiesta claramente cómo las personas sufren diferentes, son cruzadas por diferentes factores de discriminación, en este caso ser una mujer indígena, una mujer de zona rural, una mujer pobre, pero también se hace mucho énfasis, en particular con la agenda de las personas LGBTI, esa falsa dicotomía y esa falsa contradicción, como si hablar de los derechos de las personas LGBTI fuera menospreciar o negar los derechos de otras poblaciones, como si además, por ejemplo, no hubiera personas gays en la zona rural del país, o personas lesbianas indígenas, o personas trans con discapacidad, y un montón de factores más que se cruzan en la vivencia de cada persona, y por eso es tan importante plantear esta discusión de derechos humanos desde la interseccionalidad, desde ese abordaje interseccional. Entonces quería, en primer lugar, que usted hiciera mucho énfasis, en unos minutos, mucho énfasis en esos aspectos, en la no dicotomía, en la no competencia de derechos, en el no choque de derechos por las diferentes agendas que existen en la vida pública nacional. Tal vez le voy a dejar para responderme y le agradezco que me deje nada más 2 minutitos de mi tiempo para poder hacerle otra pregunta más específica. Muchas gracias, diputado Sánchez, por su pregunta. Y creo que esa pregunta claramente la abordé en el discurso. ¿Por qué? Porque quería que quedara claro que el derecho humano no está por encima de ningún otro derecho humano, que todas las personas, por el hecho de existir y nacer, ya tenemos derechos y deberíamos de tener las mismas oportunidades, que es lo que no necesariamente pasa en nuestro país o en el mundo. Lo que acabo de mencionar, no sé cuál sería su pregunta específica. Muy enfática en eso, defensora, muy enfática, y que lo diga con todas las palabras, que no existe contradicción, no existe dicotomía, no existe competencia de derechos de esa forma, porque lo hemos hablado muchísimo, pero cada cierto tiempo se revive esa discusión y esa falsa dicotomía, que es la que termina generándonos un ambiente de polarización del país que de nada nos sirve para avanzar en los derechos de nadie. Bueno, nuevamente, quiero ser enfática en eso. Y si no fui suficientemente enfática en lo que he dicho en los medios desde que comencé mi primer día como defensora, y si no he sido suficientemente enfática hoy, quiero volver a ser todavía más enfática en ese tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son para todas las personas, ningún derecho humano está por encima de otro. Los derechos humanos no se otorgan según ingreso económico, logros académicos, color de la piel, de la edad, de la religión, etnia, escogencia, de lo que sea, de donde usted viva. Todas las personas tienen derechos humanos. Todas las personas tienen el derecho a que se les respeten sus derechos humanos sin importar cómo se ven,
sin importar de dónde vienen, sin importar toda la lista que he dicho en el discurso. Y yo quiero que quede eso muy claro aquí, como lo he dicho en los medios. Es para la Defensoría, además, es una defensoría para todas las poblaciones, todas las personas. Y ojalá que esa sea una de las últimas veces que yo reciba esa pregunta, porque quiero ser muy clara en eso. Los derechos humanos son para todos. No hay uno mejor o peor que otro, no hay alguien más encima que otro. Todo el mundo merece tener derechos humanos. ¿Eso contesta su pregunta, señor diputado? Gracias, defensora. Efectivamente fue enfática usted en su discurso y por eso quise reiterarlo, porque me gustó mucho que utilizara un ejemplo para que quedara clarísimo esta necesidad de entender los múltiples factores de la discriminación, la interseccionalidad y el no choque de derechos, y posiblemente otro día se lo tenga que volver a preguntar, porque como usted lo dijo, vivimos en tiempos de riesgo, de regresión de derechos humanos en Costa Rica, en el mundo, en muchos lugares. Y por eso esto hay que recordarlo y hay que revivirlo y hay que reforzarlo cada vez, y de parte nuestra también fortalecer la labor y apoyar la labor de la Defensoría de los Habitantes para que su función de ejercicio, de cumplimiento pleno de todos los derechos, efectivamente no se vea nunca disminuido o desprestigiado o mancillado por personas que no creen en esa visión progresiva de los derechos humanos. Entonces, lamento si otro día se la tengo